Mi madre me echó de casa a los 16 años para criar a sus nuevos hijos. Ahora que soy rico, exige que les pague la universidad. Pero lo que pasó en mi Porsche lo cambió todo. Ahora tengo 33 años y trabajo en la alta dirección de una empresa en la que he estado desde que me gradué. Aunque he trabajado muchísimo para llegar hasta aquí, todavía hay una parte de mí que mira hacia atrás y se pregunta cómo habría sido la vida si mi madre hubiera tomado mejores decisiones. Me tuvo cuando tenía 20 años. Mi padre biológico no estaba en escena. Honestamente, ni siquiera sé mucho sobre él. Por lo que me contó más tarde, le dio la opción de quedarse, y no dudó en huir. Sin manutención infantil, sin peleas, simplemente se fue. Vivíamos en un pequeño apartamento sobre el garaje de mis abuelos. No era mucho, pero funcionaba. Mis abuelos básicamente la mantuvieron durante ese tiempo. La ayudaron con mi cuidado mientras ella terminaba la escuela y obtenía su licenciatura en fisioterapia. Ella hacía malabares con los estudios y la crianza de un hijo sola. Le daré crédito, no se quedó sentada lamentándose, siendo una madre soltera. Trabajó duro. Esos primeros años no fueron malos. Claro, el dinero estaba ajustado, pero yo no lo notaba. Pasaba mucho tiempo con mis abuelos mientras ella trabajaba o estudiaba. A mi abuelo le encantaba tenerme cerca. Honestamente, probablemente hizo más por mí que nadie durante esos años. Mi madre aún me dedicaba tiempo cuando podía. Me leía antes de acostarme, me llevaba al parque, cosas así. Las cosas cambiaron cuando tenía unos 8 años. Mi madre conoció a un tipo llamado Leonard en su trabajo. Al principio parecía estar bien, trabajo estable, tipo normal. Recuerdo que ella decía lo diferente que era de los tipos con los que había salido antes. Salieron durante un tiempo, y después de un par de años, se casaron cuando yo tenía alrededor de 11 años. Leonard no era un mal tipo, pero tampoco era cariñoso. Era educado, casi distante. No fue malo conmigo ni nada, pero tampoco intentó conectar. Me trató como si simplemente estuviera allí, ya sabes, como parte del mobiliario. Al principio, nada cambió realmente. Seguía viviendo con mi madre y ahora con Leonard. Estaba bien. No genial, pero bien. Entonces, pequeñas cosas empezaron a cambiar. Mi madre empezó a concentrarse más en Leonard y en su vida juntos. Las cenas se volvieron más silenciosas, menos sobre mí y más sobre ellos. Recuerdo sentarme allí, tratando de unirme a la conversación y ser ignorado como si ni siquiera estuviera allí. Al principio no lo tomé como algo personal. Supuse que estaba emocionada por su nuevo matrimonio e intentaba que funcionara. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que me estaban apartando poco a poco. Intenté con más ahínco llamar su atención. Me esforcé mucho en la escuela, saqué buenas notas, ayudé en casa, cualquier cosa para demostrar que aún valía la pena notarme. Luego, cuando tenía unos 12 años, mi madre quedó embarazada de gemelos. Todos estaban encantados. Yo también, al menos al principio. Imaginé ser el hermano mayor genial, ayudando con los bebés, enseñándoles cosas y simplemente siendo parte de esta nueva familia. Incluso comencé a cuidar niños para los vecinos para practicar para cuando llegaran los gemelos. Pero a medida que avanzaba su embarazo, la actitud de mi madre hacia mí cambió aún más. Era como si ya no tuviera tiempo para mí. Todo se trataba de los gemelos. Supuse que era temporal, que una vez que nacieran, las cosas volverían a la normalidad. Llegaron los gemelos, y fue como si desapareciera de la noche a la mañana. Quiero decir, lo entiendo. Son bebés, y los bebés necesitan atención y cuidados constantes. No esperaba que las cosas siguieran exactamente igual, pero esto estaba en un nivel completamente diferente. No se trataba solo de que ella estuviera ocupada o cansada, lo que hubiera tenido sentido. Sentí que dejó de verme por completo. Las cenas familiares, esas se convirtieron en cosa del pasado. Ella solía ser la que las planeaba, esforzándose para que pasáramos un rato juntos. Pero ahora, nada. Y no se trataba solo de saltarse las cenas. Las pequeñas cosas que solían hacerme sentir conectado con ella también desaparecieron, hablar de nuestro día, ver un programa juntos, incluso compartir esas bromas internas que solíamos tener. Creo que lo peor fue cómo seguí intentándolo.
Aunque estaba claro que no era parte de esta nueva dinámica familiar, seguí intentándolo. Seguí esforzándome en la escuela, ayudando e intentando ser útil. Pero no importaba lo que hiciera, no importaba. Ya no era una prioridad. Cuando cumplí 16 años, todo llegó a un punto crítico. Mi madre y Leonard me llamaron a la sala de estar una tarde, diciendo que necesitaban tener una conversación seria. Sabía que no iba a ser bueno. Lo podía sentir en el aire. Me sentaron y empezaron a explicarme cómo las cosas se estaban poniendo difíciles económicamente con los gemelos. Dijeron que sus gastos habían aumentado y que ya no podían permitirse mantener a todos en la casa. Leonard hizo la mayor parte de la conversación, exponiendo todos los números como si se supusiera que debía sentirme mal por ellos. Mi madre solo se quedó allí mirándome, y luego dijo algo que nunca olvidaré: ellos merecen más. No, lo resolveremos. No, estamos juntos en esto. Solo un mensaje claro de que yo no significaba nada para ellos. No discutí. ¿De qué servía? Fui a mi habitación, recogí lo poco que tenía, ropa, algunas cosas personales, y salí por la puerta. Ni siquiera miré atrás. Fui directamente a casa de mis abuelos. No dudaron en recibirme, pero vaya que estaban enojados. Mi abuelo no paraba de caminar, murmurando entre dientes sobre cómo no podía creer que su hija hiciera esto, mientras mi abuela simplemente negaba con la cabeza y me abrazaba con fuerza. Querían enfrentarse a mi madre, pero al mismo tiempo, no querían cortarla por completo, principalmente por los gemelos. Y lo entendí. Los gemelos eran inocentes en todo esto. No pidieron nacer, y ciertamente no pidieron convertirse en el centro del mundo de mi madre a mi costa. No podía culparlos, aunque estuviera enojado con la situación. Ese día fue un punto de inflexión para mí. Fue el día en que me di cuenta de que ya no podía confiar en mi madre. A los 16 años, no era solo un adolescente tratando de descubrir la vida, estaba solo. Dio miedo, sí. Pero no tenía otra opción. A partir de ese momento, supe que tenía que cuidarme a mí mismo porque nadie más lo iba a hacer. Vivir con mis abuelos fue un alivio, pero no fue fácil. Me dieron techo y un lugar para quedarme, pero no pudieron hacer mucho más que eso. Estaban jubilados, vivían con ingresos fijos y simplemente no tenían los recursos para mantenerme de la manera que necesitaba. Así que empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en una cafetería local. No era glamoroso, pero pagaba lo suficiente para comprar útiles escolares, ropa y algunas de las cosas que necesitaba para pasar la escuela secundaria. Sin embargo, equilibrar el trabajo y la escuela no fue sencillo. Llegaba a casa tarde, intentaba terminar la tarea y me levantaba temprano al día siguiente para hacerlo todo de nuevo. Mis calificaciones bajaron un poco, pero aún así logré mantenerme encaminado para graduarme. Lo que realmente me dolió fue que mi madre no se puso en contacto en absoluto. Era como si hubiera dejado de existir para ella. De vez en cuando, escuchaba sobre ella y Leonard a través de los chismes familiares. A ellos les iba bien, por supuesto. Los gemelos estaban prosperando y vivían su vida perfecta en su bonita casa con sus autos nuevos. Honestamente, no podía entenderlo. No sé por qué dos personas que trabajan en trabajos decentes no podían permitirse tener 3 hijos. Yo no era un gasto extravagante, solo necesitaba lo básico. Mientras tanto, yo era el que estaba luchando. Trabajaba los fines de semana y hasta altas horas de la noche durante la escuela solo para mantenerme a flote. Hacer malabares con las tareas, los turnos y tratar de tener una apariencia de vida normal era agotador. No era como si les estuviera pidiendo mucho, solo un poco de esfuerzo, un poco de cariño. Pero sentí que en el segundo en que salí por esa puerta, se lavaron las manos de mí y volvieron a su pequeña burbuja perfecta. Supongo que no se trataba de los gastos, simplemente ya no me querían. Alrededor de mi último año, comenzaron a llegar las cartas de aceptación universitaria. Estaba emocionado pero también aterrorizado. Sabía que no había forma de que pudiera pagar la universidad por mi cuenta. Necesitaba ayuda. Entonces, contra mi mejor juicio, contacté a mi madre. Recuerdo estar sentado en la cocina de mis abuelos a altas horas de la noche, sosteniendo mi teléfono, tratando de descifrar cómo redactar el mensaje. Mi mente seguía dando vueltas con diferentes maneras de pedir ayuda sin sonar demasiado desesperado.
Lo borré y lo reescribí al menos 10 veces antes de finalmente enviar: hola, he sido aceptado en algunas universidades. Me preguntaba si podrías ayudarme con cosas de ayuda financiera o firmar un préstamo. Toqué enviar y de inmediato me arrepentí. No porque pensara que estaba mal preguntar, sino porque en el fondo ya conocía la respuesta. Aún así, una parte pequeña y estúpida de mí se aferraba a la esperanza. Tal vez recordaría que yo también era su hijo. Su respuesta llegó horas después. Y cuando lo hizo, se me cayó el estómago: estamos ahorrando para el futuro de los gemelos. No podemos ayudar. Lo siento. Eso fue todo. Sin felicitaciones. No, estamos orgullosos de ti. Solo un rechazo rotundo. No debería haberme sorprendido, pero lo hizo. O tal vez simplemente dolió más de lo que quería admitir. Miré el mensaje, tratando de procesar cómo alguien podía rechazar a su propio hijo de esa manera. Ni siquiera se trataba del dinero, era una completa falta de interés. Me senté allí sintiéndome como un idiota, preguntándome por qué me había molestado. Sabía que no podía contar con ella. Dejé mi teléfono, tratando de tragar el nudo en mi garganta, pero las lágrimas vinieron de todos modos. No estaba enojado con los gemelos, ellos no pidieron esto. Pero no pude evitar sentir que me habían dejado de lado, como si no importara. Afortunadamente, mi tía intervino. Cuando le conté lo que sucedió, ni siquiera dudó. Me miró directamente a los ojos y dijo: firmaré tus préstamos. Solo concéntrate en hacer que esto funcione, ¿de acuerdo? No tenía que hacer eso. Tenía sus propias responsabilidades e hijos de los que preocuparse, pero creía en mí. Me dijo que siempre supo que tenía lo necesario para llegar lejos. Y honestamente, esa creencia me impactó más que la oferta misma. En ese momento, me hice una promesa: no la defraudaría. Me esforzaría al máximo, no solo por mí, sino para demostrar que su fe en mí no estaba mal ubicada. Mi madre podría haber cerrado la puerta de golpe, pero mi tía, ella la abrió de par en par, y no iba a desperdiciar la oportunidad. La universidad no fue broma. Me esforcé sin parar: trabajos en el campus, turnos de fin de semana y trabajos secundarios solo para mantenerme a flote. Incluso aprendí diseño web y comencé a trabajar como freelance para pequeñas empresas. El trabajo pagaba bien y tenía facturas que cubrir. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme, pero no me importaba. Tenía un objetivo, y nada iba a detenerme. Y mi madre, todavía silencio de radio, ni un solo mensaje de texto o llamada para ver cómo estaba. De vez en cuando, me encontraba con sus publicaciones en las redes sociales, fotos de los gemelos en sus obras escolares, sus cumpleaños o sus vacaciones familiares a Disneyland. Parecía tan despreocupada, como si su vida fuera esta pequeña burbuja perfecta. Esas publicaciones se sintieron como una puñalada en el pecho. Así que eventualmente, la bloqueé. No podía seguir torturándome mirando una vida de la que no formaba parte. Cuando finalmente llegó la graduación, le envié a mi tía una invitación a la ceremonia. No solo vino, estaba radiante en la primera fila, animando más fuerte que nadie cuando llamaron mi nombre. Mi madre. Ni siquiera me molesté en preguntarle. Si no le importaba mi educación cuando más necesitaba su ayuda, no merecía estar allí celebrando mi éxito. Mi tía, sin embargo, se merecía cada parte de ese momento porque sin ella, es posible que no lo hubiera logrado. Después de la graduación, comenzó la verdadera rutina. Me mudé a una ciudad pequeña para un trabajo en mi campo. El salario no era excelente, pero era suficiente para cubrir mis cuentas y comenzar a pagar mis préstamos estudiantiles. Esos primeros años fueron difíciles. Vivía en un pequeño apartamento con muebles malos y trabajaba largas horas solo para demostrarme a mí mismo. Puse todo lo que tenía en ese trabajo. Aproveché todas las oportunidades para aprender, me quedé hasta tarde para terminar proyectos y me ofrecí como voluntario para tareas que nadie más quería. Poco a poco, comenzó a dar sus frutos. Obtuve un ascenso, luego otro, y antes de darme cuenta, estaba subiendo en la escala. Para cuando cumplí los 20 y tantos, finalmente estaba en un buen lugar. Había pagado una gran parte de mis préstamos, me cambié a un apartamento decente y tenía algunos ahorros por primera vez en mi vida. Sentí que finalmente estaba progresando. Mi relación con mi madre seguía siendo inexistente.
No me esforcé por contactarla, y ella tampoco. De vez en cuando, escuchaba de parientes que ella preguntaba por mí, pero nunca condujo a nada. Ella tenía su familia y yo tenía mi vida. Creo que la parte más difícil de esos años fue darme cuenta de que ella no iba a cambiar. Una parte de mí siempre había esperado que se acercara, se disculpara o al menos reconociera cómo me trató. Pero nunca sucedió. En cambio, aprendí a dejar de esperar algo de ella. Avancemos a los 30 años. Estaba en la alta dirección, ganando más dinero del que jamás pensé que ganaría. Lo mantuve en secreto, sin embargo. No publiqué al respecto en línea. No se lo conté a la mayoría de mi familia. No quería lidiar con el drama que vendría con eso. Pero mi tía, la que firmó mis préstamos, fue la única que supo de mi ascenso. Estaba orgullosa de mí y me lo dijo cada vez que hablábamos. Desafortunadamente, en una reunión familiar, ella lo mencionó casualmente a mi madre, pensando que podría provocar algún tipo de reconciliación. Ella tuvo buenas intenciones. Siempre ha sido la que intenta mantener la paz. Pero ese comentario desencadenó una reacción en cadena para la que no estaba preparado. Unos días después, llamaron a mi puerta. No esperaba a nadie, así que miré por la mirilla. Eran mi madre y Leonard. No los había visto en años, y no se me ocurría una sola razón válida para que estuvieran parados en la puerta de mi casa. Abrí la puerta pero no me hice a un lado para dejarlos entrar. ¿Qué pasa?, pregunté. Leonard no se molestó con las cortesías. Necesitamos hablar, dijo, abriéndose paso como si fuera dueño del lugar. Mi madre lo siguió sin siquiera un hola. Escuchamos sobre tu ascenso, comenzó Leonard, con un tono agudo y objetivo. Así que finalmente estás haciendo algo contigo mismo. Bien por ti. Ya era hora, de verdad. Los miré. Sin felicitaciones, sin charla informal, directamente a los insultos. Está bien, dije lentamente. Mi madre intervino, los gemelos comenzarán la universidad pronto y hemos tenido un pequeño problema financiero. Pensamos que, como ahora te va tan bien, podrías ayudar con sus gastos. No recuerdo mi reacción exacta en ese entonces, pero sé que solo intenté procesar lo que estaba sucediendo. Después de años de silencio, después de todo lo que me habían hecho pasar, tuvieron el descaro de aparecer en mi puerta y pedirme dinero. ¿Hablas en serio?, dije finalmente. ¿Por qué no lo haríamos?, respondió Leonard. Estás ganando buen dinero ahora, ¿no? No actúes como si no pudieras permitírtelo. No tienes hijos. No tienes una familia que cuidar. Tienes el dinero. No se trata de si puedo permitírmelo, dije, alzando la voz. Se trata de que ustedes dos no han hecho absolutamente nada por mí, y ahora están aquí pidiendo un favor como si les debiera algo. Mi madre puso los ojos en blanco. Ah, aquí vamos, dijo, levantando las manos. Vas a hacer de víctima otra vez. Pobrecito tú. No te mime lo suficiente. Has estado aferrándote a este rencor durante años. ¿Y para qué? Mírate. Resultaste bien. Sí, porque trabajé muchísimo, respondí, sin ayuda de ninguno de ustedes. ¿Tienen idea de lo difícil que fue terminar la universidad sin un codeudor, sin ningún apoyo financiero? Lo logré, pero no gracias a ustedes, a pesar de ustedes. Leonard sonrió. Oh, vamos. Deja de actuar como si lo hubieras pasado tan mal. Tienes un buen trabajo ahora, ¿no? Un buen lugar para vivir. Tal vez deberías agradecernos. Si no te hubiéramos echado, no estarías donde estás ahora. Agradecerles, dije, mi voz temblando de ira. Me echaron porque ya no era conveniente. Me dejaron claro que no les importaba, y ahora están aquí esperando que aparezca y salve el día para los niños que sí les importaban. Absolutamente no. El tono de mi madre se volvió gélido. Eres egoísta, espetó. Te crié sola. Trabajé muchísimo para mantenerte vivo, para darte todo lo que necesitabas. Y ahora mírate. Tienes todo lo que necesitas, y todo lo que pedimos es un poco de ayuda. Son tus hermanos. Les debes eso después de todo lo que he hecho por ti. No fue solo lo que dijo, fue como lo dijo,
como si debiera sentirme avergonzado por no doblarme inmediatamente para ella y los gemelos. No les debo nada, respondí. Y definitivamente no les debo nada a ninguno de los dos. Ustedes tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Ustedes decidieron que no valía la pena su tiempo o dinero, ¿y ahora esperan que ponga mi vida en espera por ellos? Eso no va a suceder. Leonard se acercó, con la cara dura. ¿Sabes cuál es tu problema? Siempre has pensado que eras más importante de lo que realmente eres. Crees que eres mejor que todos los demás solo porque lo lograste por tu cuenta. Pero déjame decirte algo, no significabas nada para esta familia entonces, y no significas nada ahora. Eso dolió mucho, pero no lo dejé ver. Entonces, ¿por qué estás aquí?, dije con frialdad. Si no significo nada para ti, ¿por qué estás en mi sala de estar pidiendo dinero? Mi madre espetó, porque no queríamos venir aquí. ¿Crees que disfrutamos pidiéndote ayuda? Pero los gemelos merecen un futuro. Y si no fueras tan malditamente egoísta, lo verías. Pero no, estás demasiado ocupado haciendo de niño herido para hacer algo por alguien más que por ti mismo. Me reí amargamente. ¿Quieres hablar de ser egoísta? Echaron a su propio hijo de la casa para hacerle espacio a su verdadera familia. Me dijeron que no valía la pena el esfuerzo, ¿y ahora quieren estar aquí hablando de lo que merecen los gemelos? Merecen mejores padres. Ese no es mi problema. Leonard me señaló con un dedo, alzando la voz. Más te vale callarte. Seguimos siendo tu familia, te guste o no, y la familia ayuda a la familia. No, dije con firmeza. La familia no hace lo que ustedes me hicieron. La familia no echa a su hijo como basura y luego regresa arrastrándose cuando necesita dinero. Ustedes no son mi familia. Son extraños para mí. El rostro de mi madre se distorsionó de ira. Bien. Sé un pequeño mocoso egoísta. Pero no vengas a llorar con nosotros cuando tu vida se derrumbe. Crees que eres mucho mejor que nosotros, pero no eres nada. Siempre serás nada. Eso fue todo. Ya había tenido suficiente. Si no se van ahora mismo, dije, sacando mi teléfono, llamaré a la policía. Leonard se burló. Adelante, llámalos. Mira cómo se ve eso. Echando a tus propios padres de tu casa. Ustedes no son mis padres, dije con calma, con el dedo sobre la pantalla. Ya no. Mi madre lo tomó del brazo, murmurando algo entre dientes. Te arrepentirás de esto, dijo mientras se daban la vuelta para irse. No, dije, cerrando la puerta tras ellos. No lo haré. Ese fue el momento en que me di cuenta de cuánto había cambiado. El niño que desesperadamente quería su aprobación se había ido. No les debía nada, y no iba a dejar que me hicieran sentir culpable por pensar lo contrario. Después de que se fueron, me quedé en mi sala de estar, con el teléfono en la mano, y simplemente me quedé allí. No estaba molesto. Ni siquiera estaba enojado. Estaba agotado. Durante años, había albergado esta esperanza, enterrada en lo profundo, de que algún día me verían como su hijo, su familia, como alguien que importaba. Pero esa esperanza se había ido. Esa confrontación cerró la puerta a cualquier ilusión que pudiera tener sobre ellos. Después de ese día, pensé que había visto lo último de ellos. Les había dejado claro que no eran bienvenidos en mi vida, y estaba listo para seguir adelante. Pero la gente como ellos no acepta un no como respuesta. No habían terminado de intentar abrirse camino, y lo que siguió no fue menos que el caos. Un par de semanas después, me enteré de mis compañeros de trabajo que mi madre había aparecido en mi oficina. Yo no estaba allí, me había tomado un día libre por enfermedad, pero aparentemente ella causó bastante revuelo. Entró, exigió hablar conmigo, y cuando le dijeron que no estaba allí, se negó a irse. Estaba gritando sobre la familia y los sacrificios y cómo yo le debía. Uno de mis compañeros de trabajo dijo que al día siguiente la seguridad tuvo que escoltarla para afuera. Fue intenso. Me disculpé con todos, mortificado. Me aseguré de notificar a RRHH y les dije que agregaran a ella a la lista de personas que no tenían permitido estar en las instalaciones. Aún así, estaba conmocionado. No podía creer que ella se rebajara tanto, pero lo peor estaba por venir. Mi madre no retrocedió.
Una tarde, aproximadamente una semana después, llegué a casa del trabajo y la encontré esperándome afuera de mi casa. Estaba caminando de un lado a otro por el camino de entrada, claramente agitada. En el momento en que salí de mi auto, se abalanzó sobre mí y gritando, «No puedes seguir ignorándome». Respiré hondo, manteniendo la distancia. «¿Qué haces aquí?» «Necesitamos hablar», dijo, señalándome con el dedo como si fuera un niño. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de tu familia, de tus responsabilidades? ¿Qué responsabilidades?, respondí. Tú eres la madre, no yo. Los gemelos son tus hijos. Tú eres la que se supone que debe resolver esto, no yo. Eso la enfureció. Empezó a gritar sobre lo egoísta e ingrato que era, sobre lo que le debía por todo lo que había hecho por mí. Sacrifiqué tanto por ti, y gritó. ¿Y así es como me pagas? Dándonos la espalda. No sacrificaste nada por mí, dije, tratando de mantener la voz firme. Mamá, vuelve a la casa de la que echaste a tu hijo y no vuelvas a aparecer. En ese momento, su voz pasó de alta a francamente histérica. Empezó a gritar tan fuerte que los vecinos salieron de sus casas para ver qué pasaba. Es un mocoso, gritó, señalándome con gestos salvajes. Siempre ha sido un pequeño mocoso egoísta. No le importa a nadie más que a sí mismo. Algunos vecinos intentaron intervenir, diciéndole que se calmara, pero ella no lo escuchaba. Su voz se hizo más fuerte, más frenética, hasta que se abalanzó sobre mí, gritando, «Después de todo lo que he hecho por ti». «Aléjate», advertí, con el teléfono en la mano mientras comenzaba a marcar el 911. «Lo digo en serio, mamá. No te atrevas». Su rostro se retorció de rabia e intentó agarrar mi teléfono. «No te atrevas a llamar a la policía a tu propia madre. Te crié. Sacrifiqué todo por ti. Me abandonaste», le grité, manteniendo mi teléfono fuera de su alcance, tratando de mantenerla a raya. «Me tiraste como si no fuera nada». Ya no se sentía como si estuviera discutiendo con mi madre. Era como mirar a una extraña usando su rostro. Estaba gritando sobre la ingratitud, sobre la lealtad familiar, mientras se abalanzaba sobre mí, todavía tratando de agarrar el teléfono de mis manos. En medio del caos, escuché a uno de mis vecinos gritar, «Voy a llamar a la policía». «Déjalo en paz». Más vecinos comenzaron a salir de sus casas, parados en los porches o acercándose, observando esta escena surrealista de una madre atacando físicamente a su propio hijo. Finalmente, alguien intervino y la alejó de mí, justo cuando el sonido de las sirenas cortó el aire. Ella luchó contra ellos, todavía gritando algo incoherente. Pero el momento terminó cuando las luces intermitentes del auto de la policía llenaron la calle. Me quedé allí, temblando, dándome cuenta de hasta dónde había llegado y de cuánto no podía dejarla volver a mi vida. A la mañana siguiente, fui directamente a la comisaría y presenté una denuncia. Expliqué todo, el incidente en el lugar de trabajo, su aparición en mi casa, la discusión a gritos frente a mis vecinos. El oficial con el que hablé fue comprensivo y me ayudó a comenzar el proceso de obtener una orden de restricción. Cuando les conté a mis abuelos lo que había sucedido, estaban furiosos. «Ha perdido la cabeza», dijo mi abuelo, negando con la cabeza. «No sé qué le pasa, pero no te mereces esto. Deberíamos haber hecho más por ti en ese entonces», agregó mi abuela, con la voz cargada de culpa. «Pensamos que estábamos ayudando manteniéndonos cerca. Pero te dejamos enfrentar demasiado por tu cuenta. Lo siento mucho. Les dije que no era culpa suya. Habían hecho lo mejor que pudieron, y eran la única razón por la que había tenido algún tipo de estabilidad después de que mi madre me echara. Dejaron claro que habían terminado con ella. Hemos estado a su lado en todo», dijo mi abuelo. «Pero esta es la gota que colma el vaso. Estamos cortando lazos». Escuchar eso fue agridulce. Por un lado, se sintió como una validación. Finalmente vieron quién era ella. Pero por otro lado, me dolió saber hasta dónde había llegado y lo poco que se había preocupado por alguien más que por sí misma. La orden de restricción se otorgó unas semanas después, y la vida finalmente comenzó a calmarse. Me volqué en mi carrera, mi casa y las personas que realmente importaban, mis abuelos, mi tía y mis amigos cercanos. Mi tía, sin embargo, fue mi roca.
No solo intervino cuando las cosas se pusieron difíciles, se quedó, y nunca me hizo sentir que le debía nada por eso. Unos meses después de finalmente haber recuperado el aliento, decidí hacer algo por ella. No se trataba de pagarle, se trataba de mostrarle cuánto significaba para mí. No solo le di dinero, lo planeé. Me aseguré de que fuera suficiente para cubrir una escapada de fin de semana para ella y su familia, algo con lo que siempre había soñado pero que nunca priorizó porque siempre estaba anteponiendo a los demás. Cuando le di el sobre, al principio se mostró confundida, luego lo abrió y se quedó sin aliento. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz temblorosa. «Es para ti», dije simplemente. «Siempre has estado ahí para mí. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Te mereces algo bueno. Algo solo para ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas y negó con la cabeza. «No tenías que hacer esto. No te ayudé porque quería algo a cambio, tía», dije, con la voz cargada de emoción. «Por eso te lo mereces aún más». Me abrazó fuerte. Y por primera vez en años, sentí el tipo de amor y apoyo que había pasado toda mi vida buscando. Ella no solo me vio, ella me valoró. Mientras tanto, de vez en cuando, escuchaba fragmentos sobre mi madre y Leonard. Su situación financiera se estaba derrumbando y los gemelos apenas estaban pasando la universidad. No me sentí culpable. No sentí nada. Ellos habían tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Durante años, había cargado con el peso de querer su aprobación, de esperar que finalmente me vieran como alguien que importaba. Pero ahora entendí que nunca lo harían, y eso estaba bien. No necesitaba su validación. Ahora veía mi propio valor, y me había rodeado de personas que también lo hacían. He construido una vida de la que estoy orgulloso, llena de personas que realmente se preocupan por mí. Y lo más importante, he aprendido que la familia no está definida por la sangre. Está definida por aquellos que aparecen, que te apoyan y que te aman por quien eres, no por lo que pueden obtener de ti. En cuanto a mi madre, espero que encuentre lo que sea que esté buscando. Pero ya terminé de ser su solución. Ya terminé de ser su sacrificio. Mi vida es mía ahora, y no miro hacia atrás. Actualización final. Hola a todos, no pensé que estaría escribiendo una actualización, pero sucedió algo inesperado y siento que vale la pena compartirlo. Después de todo lo que pasó con mi madre y Leonard, la orden de restricción, la emboscada fuera de mi casa y su crisis nerviosa, pensé que había terminado con esa parte de mi vida. Había cerrado la puerta y seguí adelante. Pero entonces, uno de los gemelos se contactó. Comenzó con un mensaje de texto de un número desconocido: «Hola, soy Max. ¿Podemos hablar? Me gustaría conocerte. Eres mi hermano y no te conozco en absoluto». Me quedé allí mirando el mensaje durante mucho tiempo. Max y yo apenas nos conocíamos. Después de que me fui de casa hace tantos años, los gemelos eran niños pequeños en ese momento, y después de todo lo que mi madre y Leonard me hicieron pasar, no tenía ninguna conexión con ellos. Una parte de mí se preguntó si se trataba de alguna nueva estratagema de mi madre, pero la forma en que Max redactó su mensaje se sintió diferente. Después de un rato, respondí: «¿De qué se trata esto?». Unos minutos después, llamó. Dudé antes de contestar. «Hola», dijo, con la voz un poco nerviosa. «Sé que es aleatorio, pero quería contactarte. He estado pensando mucho en ti últimamente y siento que me perdí algo importante. Eres mi hermano y no sé nada de ti». No dijo mucho, así que siguió adelante: «Sé lo que mamá y papá te hicieron», dijo. No lo entendí cuando era niño, pero ahora sí. No creo que estuviera bien. Honestamente, creo que fue horrible y no te culpo por alejarte. Pero odio que sus decisiones nos impidieran tener una relación. Eso es culpa de ellos, no tuya. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba que fuera tan honesto sobre la situación. Max, nada de esto fue tu culpa, dije, tratando de mantener la voz firme. Tú no tomaste las decisiones que ellos tomaron. Lo sé, dijo, pero eso no lo hace más fácil. Siento que me he perdido tener un hermano mayor, y ahora que tengo la edad suficiente para entender todo, quiero al menos intentar arreglar eso. Sé que no puedo deshacer lo que hicieron, pero me gustaría conocerte, si estás dispuesto. Me recosté en mi silla,
sin saber qué decir. Durante años, había cargado con el peso de sentir que no le importaba a mi familia. Pero aquí estaba Max, contactándome, reconociendo lo que sucedió y pidiendo una oportunidad para construir algo diferente. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué contactarme después de todo este tiempo? Honestamente, dijo, porque no quiero que seamos extraños para siempre. No te pido que perdones a mamá o papá, y no estoy tratando de excusarlos. Solo quiero conocerte. Eso es todo. Su tono era tan genuino que era difícil no sentirse un poco conmovido. He pasado mucho tiempo intentando superar todo esto, dije finalmente. No es fácil para mí volver a abrir esa puerta. Lo entiendo, dijo. Y no te pido nada grande. Solo quiero una oportunidad para hablar contigo. Tal vez ver si podemos tener algún tipo de relación. Eres mi hermano y me gustaría saber quién eres. Me quedé allí sentado un momento, sopesando mis opciones. Los gemelos no fueron responsables de lo que sucedió. No tomaron las decisiones que destrozaron a nuestra familia. Y si Max se esforzaba por contactarme, tal vez valiera la pena reunirme a mitad de camino. Aunque parte de mí seguía diciéndome que tal vez su única intención era aprovecharse de mí, decidí darle una oportunidad de todos modos, ya que no conozco realmente a los gemelos todavía. Está bien, dije. Podemos empezar con una conversación. Su alivio fue obvio. Gracias, dijo rápidamente. Eso es todo lo que pido. Solo quiero empezar en algún lugar. Terminamos la llamada poco después, y pasé el resto de la tarde pensando en ello. Que Max se comunicara no era algo que esperara, y me dejó con una mezcla de emociones que no podía procesar completamente. La verdad es que había pasado tanto tiempo viendo a los gemelos como parte de la familia que me había dejado de lado, pero Max me hizo darme cuenta de que eran víctimas del egoísmo de mi madre y Leonard tanto como yo. Ellos no eligieron esto más que yo. No estoy seguro a dónde irá esto. Todavía soy cauteloso. He construido una vida de la que estoy orgulloso y no estoy ansioso por reabrir viejas heridas. Pero al mismo tiempo, el esfuerzo de Max se siente genuino. No intentó hacerme sentir culpable ni excusar a sus padres. Simplemente quería conocerme. Y por primera vez, siento que tal vez, solo tal vez, podría tener una relación con alguien de ese lado de la familia. Es un pequeño paso, pero se siente como un progreso.